Buen día, iglesia, a los que no he podido saludar. Vamos a tener una oportunidad más de poder escuchar la palabra del Señor y agradecido a Dios que hoy me permite poder transmitirles aquello que he estudiado, que he visto y que lo podamos ver juntos y que sea el Espíritu Santo trayendo convicción a nuestras vidas, primeramente, y poder ponerlo por práctica, que es lo importante también. Así que quiero invitarlos a que vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses. Vamos a abrir el verso 3. Y vamos a dar lectura desde el 1 hasta el 14. Dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en espíritu de Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si alguno cree también tener motivo para confiar en la carne. Yo mucho más, circuncidado a los 8 días de nacer, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por esto lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de su fe. Y al conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio de su supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vamos a pedirle la guía a nuestro Salvador y mientras su palabra afecta nuestros corazones. Señor, entendemos que sos vos hablando, Señor, por medio de tu palabra. Entendemos que la inspiraste, Dios. Sabemos de que es infalible, Señor. Y hoy nos habla, Señor, por medio de ella, Señor. Permite que tu siervo, Señor, que nuestros hermanos, Señor, mi familia, podamos entender estas riquezas, Señor, de gracia que nos da, Señor, de hoy poder escucharlas nuevamente, Señor Padre Santo. Te damos muchas gracias y pedimos que nuestra vida sea llena de gozo, Señor, al entender estas verdades en nuestras vidas, Señor, y poder ponerlas por obra, Dios. En tu nombre te pedimos, Dios. Amén. Amén. Como ya sabemos y hemos escuchado, Filipenses es llamada la carta del gozo. Y no un gozo en cualquier circunstancia. Filipenses o la iglesia de Filipos estaba pasando por una adversidad tanto de adentro como de afuera. Y Pablo
le habla a los filipenses en estas circunstancias. Él desde la cárcel, los filipenses en sus circunstancias que están pasando adversas, pero aún así es la carta del gozo. Y lo que quiero que veamos hoy es cómo un cristiano o cómo experimentamos nosotros el gozo en la realidad cristiana, que la realidad cristiana es adversa muchas veces. Entonces, quería que pudiéramos ver este pasaje a la luz de la perspectiva de cómo Pablo quiere repetir una y otra vez a los filipenses, de cómo podemos experimentar el gozo a pesar de. Y él dice, no me es molesto repetirles, y más adelante otra vez le dice una y otra vez, gócense, regocíjense en el Señor. La adversidad es una realidad cristiana. Los filipenses y la iglesia primitiva, no solamente los filipenses, era el pan de cada día, y para nosotros lo es también. Los filipenses no es algo que haya cambiado con el pasar de los años. El gozo, pero no es simplemente un gozo momentáneo o una alegría como lo podemos catalogar ahora, porque quizás no usamos la palabra gozo en nuestro diario vivir, pero es algo momentáneo muchas veces, intentamos satisfacer en esto. Pero lo que Pablo está hablando es de este sentido de satisfacción, de un deleite en la vida, de una paz que sobrepasa todo entendimiento y todo propósito. Y este es el gozo que Pablo esta mañana queremos leer y aplicar a nuestra vida. Eso es lo que queremos hablar esta mañana. Pablo nos habla de esta realidad cristiana, de este lado de la eternidad. Entendemos que el Señor nos ha salvado por su sangre preciosa para disfrutarlo a Él para siempre, pero estamos de este lado de la eternidad, estamos experimentando la vida cristiana. Y en el momento puntual donde Pablo estaba hablando a los filipenses, están pasando por distintas adversidades, hoy las estamos pasando, pero nuestro Dios es inmutable y su paz, su sacrificio es inmutable. Entonces, la realidad cristiana de este lado de la eternidad, Él no lo hace ajeno a las experiencias, a estas adversidades, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, diciendo esto, como le decía, no de un lugar no es de un lugar privilegiado, sino desde la cárcel. Una y otra vez durante no solamente estas cartas, sino durante casi todas sus cartas a las iglesias a las que él le escribía. Como vemos en el versículo 1, por los demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Al ver que la iglesia estaba pasando y siendo atacada, tanto externa como internamente, existían personas, existían doctrinas, ideologías que querían matar ese gozo que alguna vez escucharon y alguna vez habían experimentado. Y la clave de Pablo, o por lo menos lo que quiere darles a transmitir, o lo que el Señor nos quiere mostrar también, es cómo evidenciamos el gozo en nuestra vida cristiana a pesar de estas circunstancias. Y es lo importante, no las circunstancias, sino poder refugiarnos en aquel que hemos sido alcanzados, que hemos sido asidos, como dice, experimentando el gozo en la vida cristiana. Solamente quería resaltar 3 puntos de este pasaje, y el principal y primero es poder entender nuestra unión con Cristo. Vamos a poder experimentar y evidenciar el gozo en la vida cristiana cuando entendamos qué significa y estemos persuadidos de nuestra unión con Cristo y lo que conlleva esto. Quizás no es algo que se predique todos los domingos, no es algo que escuchamos comúnmente, pero si nosotros tenemos un profundo conocimiento y estamos realmente persuadidos de aquello que estamos escondidos en Cristo, estamos unidos en Él, en su sacrificio, podemos evidenciar una vida cristiana en gozo, porque no está en nosotros, no está en nuestras circunstancias, sino que está en Cristo. Y la paz, por lo tanto, sobreabunda a nuestras circunstancias y a nuestras necesidades.
Vamos a experimentar entonces y vamos a evidenciar también el gozo cuando entendamos plenamente esto. Y esto no es algo de solamente hoy, es algo que conlleva toda la vida de este lado de la eternidad para poder seguir profundizando en estas verdades de la unión con Cristo. El cristianismo, como hemos repasado tanto en la premembresía, no es algo que nos pasa, no es algo que nosotros podemos generar. Es algo que nos pasa, es algo que nos atraviesa, es algo que no generamos nosotros. El Evangelio y Cristo hace una obra a pesar de nosotros. Es algo que el Señor hace. Y todas las religiones se fundamentan en esta realidad de algo que tienen que lograr, algo que tienen que hacer, algo que yo tengo que hacer. Y esa propuesta también de superación personal. Todas las enseñanzas de autosuperación parte de algo que vos tenés que generar. Pero el Evangelio no es así. El Evangelio es algo que el Señor ha generado. Por lo tanto, Pablo nos está diciendo, nos está hablando de algo mucho más profundo, de que no es algo que yo voy a generar, es algo que es el Señor. Por lo tanto, tenemos que acercarnos en esa dependencia y humildad, acercarnos a Él, unidos en Él, estar en relación continua con Él. Nos muestra nuestra unión continua, nuestra unión con Cristo es algo que es ajeno a nosotros y nosotros oramos, nosotros intentamos profundizar en estas verdades para poder que el Señor sobreabunde en nuestra sabiduría y poder entender esto. Así que Pablo nos está hablando que es algo que nos traspasa, es algo que no está en nosotros, nos supera, no generamos. Es un encuentro transformador, nuestra unión con Cristo, con las verdades de Cristo y su obra, y con la persona de Cristo. Y quiero que veamos la unión con Cristo, la unión en Cristo, de estas dos maneras también. Podemos tener un encuentro transformador como Pablo lo tuvo con las verdades de Cristo, y también necesitamos tener un encuentro y una experiencia personal con la persona de Cristo. No pueden ir jamás separadas. Yo puedo entender todo acerca de la doctrina bíblica, de la cristología, pero si yo no tengo un encuentro personal y una experiencia profunda con nuestro Salvador, no podemos tener una unión con Cristo. Es algo teórico y práctico. Necesitamos entenderlas para poder experimentarlas también. Pablo lo vemos en sus cartas, lo vemos en su vida, lo vemos a lo largo de toda su vida, esta realidad de una vida íntegra, no solamente el conocimiento, sino en la práctica también. Entonces, por una parte es profundamente racional, pero está arraigada también en las verdades y en la vida de Cristo y en la relación con Él. Y pensando en lo racional, también podemos ver no solamente en algo teórico, en una idea, sino en algo histórico también. Esto racional no se fundamenta en una teoría, se fundamenta en un momento específico donde Él vino, Él nos salvó, y es algo que vieron y todos han experimentado. Pablo en Hechos nos muestra cuando él tiene que hablar ante líderes prominentes, con Festo, Agripa, no sé si recuerdan ese pasaje. Dice Festo, de hecho, dice: mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Mas Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey entiende estas cosas, y también hablo con confianza, porque yo estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Festo, todo el mundo en este tiempo, tanto las personas preeminentes o del pueblo, sabían de este personaje histórico. Lo que está hablando antes Hechos, Pablo en Hechos, es su conversión. Está hablando de algo que sucedió y no solamente experimentó y otros vieron. No es algo que sucedió en la esquina simplemente, es algo que pasó, que sucedió. No es algo que estas verdades de Cristo sucedieron por
alguien que dijo algo, sino que sucedieron. Entonces ahí se fundamenta una parte profunda racional. Pablo nos dice en varias instancias, en varias cartas, que está convencido, y él habla acerca de testigos, habla de aquellos que están presentes, que están vivos. Incluso, como le decía, cuando tiene que hablar ante personas de políticas y dice, yo sé que no estoy loco y vos sabes de lo que estoy hablando, esto no sucedió en secreto, yo hablo con esta confianza. Y por eso Pablo nos está invitando en esta carta a que podamos profundizar en el conocimiento primeramente de las verdades con Cristo, del encuentro con estas verdades y con la persona de Cristo. Y continúa el verso 2 de Filipenses y habla, cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la mala circuncisión. Los perros en ese tiempo eran animales un poco despreciables porque no es lo que conocemos ahora, sus mascotas, eran animales violentos, no se sabía si iban a atacar o no. Y lo que Pablo está diciendo es que en este momento, dentro y fuera de la iglesia, cuídense de aquellos que vienen a destruir su espiritualidad, aquellos que vienen a destruir su gozo. Viene diciendo, gócense, pero cuídense, en esta advertencia nos deja. Quieren matar el gozo y persuadirnos también muchas veces de encontrar en gozo en otras cosas que no es Cristo. Entonces, si nuestra unión con Cristo, entendemos estas verdades y no nos dejamos llevar por ninguna doctrina, ni por ningunos perros, como dice, que están intentando persuadirnos de encontrar gozo en otra cosa que no es realmente lo importante. Pueden, y de hecho lo hacen, matar el gozo. Pueden matar el gozo en nuestra vida y en nuestra realidad cristiana. Que no sea una realidad, encontrar el gozo en una realidad que no sea la unión con Cristo. El secreto de Pablo es entender y ser persuadido de estas verdades transformadoras, porque las verdades, el Evangelio tiene el poder suficiente para transformar cualquier circunstancia, cualquier personalidad, cualquier pecado que podamos tener, y cambia y genera nuevas metas, nuevos valores, nuevas ambiciones. Entonces, si entendemos y somos persuadidos de esto, y esto es importante porque muchas veces entendemos algo y lo repetimos, pero no estamos nosotros profundizando en estas verdades y en la persona de Cristo, en esta relación que tenemos con Él. En distintas partes, Pablo habla de por qué está persuadido también, y por lo tanto deja cosas vanas que él en algún momento fue persuadido de encontrar valor en cosas que no eran Cristo. Y por eso vemos en el pasaje 8, por ejemplo, del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, lo considero todo como basura, a fin de ganar a Cristo. La fe cristiana tiene una profunda raíz en las verdades que transforman nuestra vida, pero necesitamos experimentarlo también en la experiencia personal con nuestro Salvador, en esta unión personal con Cristo. Allí comienza el fundamento del gozo. No puede haber gozo si no estamos unidos en Él, si no estamos descansando y disfrutando, gozando de la paz que sobrepasa cualquier circunstancia. A mí no me es molesto recordar estas cosas. Pablo lo dice repetidamente. Gócense en el Señor. Esto es motivo de seguridad. El motivo de gozo no está en las circunstancias adversas que estamos pasando, sino en nuestra justificación, en nuestra unión con Cristo. Y por lo tanto, otro punto importante, un segundo punto, nuestra unión con Cristo como primero. El segundo punto, nuestra justificación con Cristo. La clave es entender nuestra unión con Cristo por medio de su justificación. El cristianismo es y implica
un encuentro con Cristo, un cambio de perspectivas, un cambio de valores en cuanto a lo que justifican mi vida. Y tenemos una larga lista, después del verso 1 y 2 que acabamos de leer, de Pablo, diciendo de cosas que en su momento lo justificaban, en su momento tenían gran valor para él. Y de nuevo él termina diciendo, lo tengo como basura. Pero entonces, ¿qué nos justifica a nosotros? ¿Estas obras o la unión con Cristo y tener todo este legajo, todo este CV y tenerlo como basura? Por amor a Dios, por encontrar el incomparable valor en Cristo. Tenemos una lista de cosas entonces, y quiero que leamos rápidamente que para Pablo en otro tiempo eran ganancia. Allí él reconoce que él encontraba valor en estas cosas. En la iglesia de Filipos parecía que habían ciertos hombres, que Pablo los llama de hecho perros, que querían convencerlos a la iglesia que había otra cosa. Y podemos tener hoy actualmente muchas doctrinas que podemos encontrar en la internet, en un montón de lugares donde o el mundo mismo nos brinda circunstancias donde allí podríamos decir descansar e encontrar satisfacción, gozo. Cuidémonos de estos perros, como dice de Pablo. Cuidémonos de poder querer encontrar gozo en aquello que no es Cristo y nuestra unión con Él. Quería convencerlos a la iglesia de Filipo de que había otra cosa y que podían lograr más cosas aparte de las que el Señor había logrado. El Evangelio no demuestra eso. El Evangelio muestra que nosotros respondemos ante lo que el Señor ha logrado por nosotros. Por ejemplo, tenían que hacer obras ceremoniales, rituales del Antiguo Testamento, rituales que prefiguraban a Cristo, que en su momento cumplían el propósito de mostrar la gran necesidad que había de Cristo y que no eran malos, están mostrándonos primeramente el carácter del Dios Santo y la necesidad de un Salvador. La ley nos muestra eso, tiene ese propósito y de la gran perfección de Dios, y por lo tanto nosotros responder en oración y lo que de Dios espera de nosotros. Pero estos hombres retomaban estos fundamentos como algo para lograr una aprobación de parte de Dios. Entonces, el que no hacía esto no era espiritual y por lo tanto mataba no solamente su espiritualidad, mataba su gozo y mataba y hacía ciertas decisiones y separación en la iglesia. Cuídense de aquellos que mutilan el cuerpo, dice, hablando de la circuncisión. Mataban su corazón prácticamente también, sus motivaciones de por qué sirvo, de por qué estoy en la iglesia. El verso 3 dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. La circuncisión no se hace en obras. El Señor lo ha hecho en nuestro corazón, primeramente, y dice, nosotros somos. Ustedes tienen que estar convencidos de esto, no tienen que hacer obras para lograr. Nuestra justificación es en Cristo. Si fuera así, dice Pablo, yo tengo un gran CV para mostrarles si es que fuera por obras. Aquello que ellos están hablando, circuncidado por nacimiento, al 8º día nací, primeramente en un hogar judío, de la tribu de Benjamín. Esta tribu era muy especial porque nunca se rebeló contra el rey David. Hebreos, educado bajo la cultura tanto romana y griega, pero bajo las estrictas cánones de la fe hebrea. Él era un erudito en cuanto a la ley, y no solo en el nacimiento era fariseo. Continúa diciendo todo su legajo, sino en logros era un fariseo apasionado, combatiendo, era un apasionado combatiendo, él en su intención estaba aportando, estaba haciéndolo con una fe, pero claramente errada, pero combatiendo a los que consideraba enemigos en su tiempo, que de hecho eran los cristianos. Irreprensible, una persona intachable que podría decir que había cumplido todos los mandamientos, como el joven rico, ¿no? Claramente su corazón estaba en otra parte, pero él estaba cumpliendo irreprensiblemente la ley. Todos estos versos que acabamos de leer
en su momento eran ganancia, eran mi justicia, dice Pablo. Era conocido, tenía títulos, un doctor, un máster, pero ahora lo ha considerado como pérdida. No tengo de qué gloriarme de estas cosas. Y nosotros, de igual manera, ¿cómo podríamos pensar a la luz de este pasaje? ¿Cómo nosotros, qué hemos considerado en nuestra vida importante? No estoy diciendo que dejemos de estudiar nuestras familias, pero en dónde ponemos nuestro valor de justificación. Y por lo tanto, como depositamos nuestra fe en estas cosas que son efímeras, nuestro gozo va a ser así también, porque no está fundado en la unión y en la justificación con Cristo, pero las cuales eran para mi ganancia. Lo dice 3 veces, como por si queda alguna duda. Dice en el verso 8, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, segunda vez, como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual otra vez lo he perdido todo. Y no solamente queda ahí decir lo olvidé, lo dejé, sino lo cambia por algo mucho más importante, por amor a Cristo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Y termina diciendo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, porque es lo que realmente importa en nuestra vida. Poder encontrar nuestro valor, nuestra justificación en Cristo, en su obra y su sacrificio por cada uno de nosotros. Ser hallado en Él. Toda nuestra sociedad se determina con CVs, currículos vitae, y todo esto da posibilidad de abrir o cerrar puertas muchas veces, de hecho casi siempre, y no es suficiente si no es bastante grande nuestro currículum. Hace poco alguien estaba mirando mi CV y le decía, ¿por qué no le agregas algunos detallitos, agregarle más experiencia? Al final eso ni lo leen, solamente ven la apariencia, ¿no? Y muchas veces nuestra vida se llena no solamente de algo ficticio, o alguien que está buscando su valor en algo ficticio, en alguien que realmente lo tiene y ha estudiado años y años en esto. Y esto es lo que nos abre puertas al mundo. Conozco, estoy conectado con tal persona, tengo este logro, tengo esta carrera, tengo este contacto, tengo una habilidad, tengo esta apariencia, y ponen su foto también, me he visto y actúo de tal forma. Así nos manejamos, y no solamente acá, sino que en el mundo también se manejan de esta manera. Buscando trabajo, en estos años me he dado cuenta de que solo puedes entrar de 2 maneras. Tengo un CV con un PH en especialidades, PhD, un doctorado de ciertas especialidades, o que alguien te recomiende. Es las únicas 2 maneras. Y manejando las distancias, y una analogía realmente imperfecta, cuando pensamos en la justicia de Dios, tenemos a aquel conocido allá sentado a la diestra de Dios Padre, y Él nos hace aceptos, nos abre las puertas Él, no por nuestros logros, no por nuestro doctorado, no por nuestra apariencia y por nuestros contactos. El contacto, el único que importa, es nuestro Salvador, y nuestra unión con Cristo es la que nos hace abrir la puerta realmente a poder experimentar el gozo, a poder experimentar una vida realmente perfecta, porque el Señor lo quiere, porque Él quiere una vida perfecta para nosotros, y no por las circunstancias que estemos pasando. Ese papel y las obras y los logros y los conocidos son basura, y deben serlo para nosotros. En cuanto también a nosotros mismos, procuramos aceptarnos nosotros, no solamente esperando de lo que la gente piense de nosotros, sino nosotros mismos, buscando logros, quizás que puede ser que no lleguemos a estas metas, o buscando relaciones. La aceptación, la que realmente importa, la tenemos en nuestro Salvador. Todo esto muchas veces lo procuramos, en realidad es por nuestro propio esfuerzo, y no por el esfuerzo y buscar refugio en la justificación de nuestro Salvador. Pero si en algún momento eran ganancia, ahora las estimo
Si en algún momento eran ganancia, ahora las estimo como pérdida no es simplemente abandonarlas, dejar estas cosas, sino para alcanzar a Cristo. Esta es la justificación que vale, que viene de Dios en Cristo Jesús. Cristo es nuestra justificación. Cristo y mi identificación con Cristo es aquello que me justifica. Yo no me puedo justificar a mí mismo. Esta justicia viene de afuera, es algo que nos sucede, es algo que viene del Señor, por su gracia que nos acompaña día a día. Viene de Dios y solo la puedo recibir por fe. Quizás llevamos, de hecho, ya un mes de este año. Estamos, si el Señor nos permite, 11 meses por delante. Pero muchas veces estas metas que podamos poner nosotros no descansen en nosotros, sino que descansen en el Señor y podamos atravesar este año con gozo, unidos, pensando en nuestra unión con Cristo y nuestra justificación. Quizás hemos comenzado el año con menos 35, pensando en las metas que teníamos el año pasado, no las llegamos a cumplir y comenzamos este año desanimados porque otra vez se empieza a acumular y tenemos este déficit de cosas que no tienen valor para nuestra vida. El año pasado no logré lo que tenía planificado, ahora tengo que arrancar un año nuevo y muchas veces podemos comenzar frustrados. O quizás empezamos complacidos, pero muy en el fondo sintiendo que si algo nos sucede, o alguien, o escuchamos una murmuración, se desvanece ese ánimo que tenemos, porque está fundado en nosotros y no está fundado realmente en lo que importa, este gozo y esta paz que solamente el Señor puede dar. Buscar la justicia por nuestros propios méritos no deja realmente nada bueno. Que si alguien, entonces tenemos que volver otra vez a buscar una justificación en algo, porque así va a pasar el resto de nuestra vida si no la llenamos realmente de nuestro Salvador. De todo esto es basura. He encontrado en Cristo en todo y la justicia que Él me da. Y todo lo que hago ahora es para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Hallado por quién? Por Dios. Por orden creacional. Nosotros tenemos un vacío, nosotros tenemos un lugar donde que tenemos que llenar sí o sí por el Señor. Y nosotros sí tenemos que caminar esta carrera buscando y por la gracia de Dios vamos a ser hallados por Dios. Pero aquella justificación la da el Señor. Nuestros corazones son inquietos, están buscando constantemente llenar vacíos. Pero como le decía, el Señor ha puesto en nosotros esta eternidad y busquémosla y seamos hallados en Dios, aquel que nos ha sido. Por lo tanto, agarrémonos, abracémonos de esta justicia que Él nos da. La Biblia dice que esta es toda nuestra vida está insaciable, buscando constantemente una y otra vez, por una manera, sea por dinero, sea por una relación, sea por un título, buscando justificación propia muchas veces. La clave del gozo entonces es entender una perspectiva de Cristo de todas nuestras cosas y poder poner ahora una escala de valores más importante que es en Cristo Jesús. Veo mi vida muchas veces en función a la luz de esa escala de valores. Soy aceptado en Cristo, soy hallado en Dios, tengo una vida segura, es importante, mi familia es importante, pero no son mi gloria, como dice Pablo, no son mi gloria. La relación con Cristo es lo más importante que podamos nosotros experimentar y poder profundizar. Son el fundamento de mi existencia. A pesar de que estamos pasando, ¿cómo podemos experimentar gozo? Pablo le estaba diciendo a los filipenses, en medio de esas circunstancias que estaban pasando, que eran complejas, nosotros ahora, ¿cómo podemos experimentar gozo también en medio de quizás una tercera ola
de pandemia, que ya lleva de hecho 2 años y se ha llevado a seres queridos, empleos, muchas metas, pero las circunstancias no van a modificar, o puede ser que sí, pero mi valor en Cristo es lo que realmente importa, encontrar, ser asidos, ser hallados en Cristo, es lo que realmente importa, y su unión con Él y su justicia. Y para ello el Señor nos da el Espíritu Santo, para que podamos andar en una vida de santificación progresiva, y por eso en los versos que continúan habla acerca de la santificación también. Pablo dice, no procurando haberlo alcanzado ya todo, sino que continúo. Y esto no lo hago en mis propios medios, obviamente, lo hago en el poder del Espíritu Santo. Olvidamos cuál es nuestra justicia, lo cambiamos por lo que realmente importa, y ahora andamos en esta vida de santificación. Pablo también nos dice en esos pasajes que el gozo es una marca de la fe cristiana, pero no podemos encontrarla si no descansamos plenamente en Él. Lo hacemos desde este lado de la eternidad. La santificación es este proceso continuo en relación con Él. Yo no puedo ser santificado si yo no estoy relacionado con Él. Entonces, ¿cómo podemos nosotros experimentar realmente el gozo? Si no somos unidos con Cristo, justificados en Él. Por lo tanto, el Señor nos da ahora la fuerza de no y pensar, no es que lo he alcanzado todo. Ya en cuanto a mi experiencia, la realidad sucedió un momento puntual en nuestras vidas, pero prosigo a la meta. Y esto en este momento lo está diciendo Pablo 30 años después de su encuentro con Jesús. Y él está todavía diciendo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, yo prosigo. Y esa es la realidad cristiana, de que toda nuestra vida, toda nuestra existencia, toda la eternidad es poder conocer las profundidades y la riqueza de nuestro Salvador, y poder en este lado de la eternidad vivir una vida gozosa, pero solamente unidos en Cristo, en la justificación con Él. Y esta es la meta del supremo llamamiento, el deleitarnos una vida juntamente con Él, olvidando, prosigo para asir, para tomar, para abrazar aquello por lo cual yo fui abrazado primeramente, olvidando lo que quedó atrás. La evidencia es esto, poder nosotros realmente buscar una relación profunda con nuestro Salvador, por lo cual no vamos a ser separados nunca, porque Él fue el Señor el que comenzó esta obra y nos alienta a seguir creciendo en ella. Necesitamos, como responsabilidad de la salvación que el Señor nos dio, poder profundizar en esta relación. Yo quiero conocerle, dice el verso 10, experimentar el poder de su resurrección. Y cuántas veces el Evangelio no afecta en muchas áreas de nuestra vida. Pablo dice, yo quiero conocerle y experimentar el poder de su resurrección para cada circunstancia de nuestra vida. Así como hemos sido alcanzados por Cristo, Él nos alienta a seguir caminando en una relación con Él y creciendo cada día más en esta relación, de poder de disfrutar y experimentar este poder transformador que nos lleva de muchas veces debilidades a fortalezas, de inseguridades a la esperanza, del mal humor a una cordialidad, de la intranquilidad y la ansiedad a paz. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, que nosotros busquemos y estemos persuadidos de estas verdades y las experimentemos la presencia con el Señor. Me extiendo hacia adelante, termina diciendo Pablo, me extiendo hacia adelante. No sabes lo que viene por delante, pero Dios nos ama profundamente y Él conoce cada detalle, conoce absolutamente todo de nosotros, pero nosotros necesitamos confiadamente extendernos hacia adelante y decir, basta cada día su propio afán, pero confío que el Señor tiene algo bueno para nosotros. Y eso solamente va a generar, se puede generar cuando nosotros entendamos que estamos en Cristo, estamos unidos en Él. Estamos unidos no en nuestros logros, sino en su justificación. Estamos unidos en Él y en su gracia que nos da de poder
unirnos a Él y buscar esa relación continua y por lo tanto me extiendo hacia adelante a pesar de las circunstancias. El gozo no varía, no debería variar, depende de las circunstancias. Nuestro gozo está en el Señor y la paz es la que realmente el Señor genera en cada uno de nosotros. Podemos entonces experimentar gozo en la realidad cristiana, que puede ser complicado, no importando en absoluto las circunstancias. Vamos a orar a nuestro Salvador y rogar que sea el Señor el que primeramente genere ese gozo y un ánimo y una exhortación para nuestra vida, es que podamos profundizar en estas verdades de la unión con Cristo, de nuestra justificación y nuestra santificación, no por nuestras obras, sino solamente por la obra perfecta de nuestro Salvador. Señor, por amor a Cristo, queremos estimar todo como pérdida, Señor. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, que ahora es nuestro Señor, por amor a nuestro Salvador y la obra perfecta, Señor, queremos descansar en ti, Señor, ser hallados en ti, Señor, ser alcanzados por ti, Dios, y no en nuestras obras, Señor. Queremos experimentar realmente el gozo, Dios, no que sea algo ajeno a nosotros o que lo podamos ver en otras personas, sino que nosotros podamos experimentar esto, Señor Padre Santo, una paz que sobrepasa cualquier circunstancia, Señor. Una paz que solamente la das tú, Señor. Queremos despojarnos nosotros, Señor, de cualquier autojusticia que queramos lograr, Señor, por nuestros propios medios, Señor. Y tener todas estas cosas, Señor, como basura para ganarte a ti, Señor, para ganar a Cristo, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Estamos escondidos en ti, en tu sacrificio perfecto, Dios. Tú lograste una vida perfecta para que nosotros hoy estuviéramos siendo aceptos y estás intercediendo a la diestra del Padre. Gracias a tu sacrificio, Señor. Y lo harás eternamente, Señor, porque no eres un hombre como un sacerdote que muere, sino que lo haces eternamente, Señor Padre Santo, por cada uno de nosotros. Por eso tenemos esta esperanza, Señor, infalible, Señor, esta esperanza de que no se marchita, esta herencia, Señor, inmaculada, Dios. Estamos agradecidos por ello, Señor Padre Santo. Si quizás, como dice el apóstol Pedro, por algún momento suframos o pasemos por distintas circunstancias, nuestras vidas resulten en adoración, Señor Padre Santo, para poder lograr, Señor, este gozo, Señor, y esta unión que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor, y rogamos, Señor, que tu palabra, que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida, Señor Padre Santo, y podamos experimentar todos los días de nuestra vida, a pesar de las circunstancias, este gozo, Señor Padre Santo. En tu nombre, Dios, oramos. Amén.